Seguimos en la clase de esta mañana, entonces vamos a revisar el último ejercicio que no pudimos revisar por Blackboard porque era mucho más conveniente hacerlo en tablero, pero además me quiero devolver al segundo ejercicio. Lo voy a repetir para que las dudas que habían por ahí con respecto al despeje queden solucionadas. Entonces, este era el ejercicio 3 del capítulo 7 de Gruber, que nos decía que teníamos dos individuos, Bill y Ted, con unas funciones de demanda de la siguiente forma. Bill tenía una demanda igual a 20 menos 2p y Ted una función de demanda igual a 10 menos p. Lo que nos pregunta el ejercicio en primer lugar es, asumiendo que las hamburguesas, estos son demandas por hamburguesas, son un bien privado, halle el beneficio marginal social. Entonces, lo que vamos a hacer, esta es la pregunta, es decir, ¿cuál es la disposición de la sociedad a pagar por una hamburguesa adicional? Y para eso lo primero que tenemos que hacer es encontrar la curva de demanda del mercado. Como estamos asumiendo que estos son bienes privados, que la hamburguesa es un bien privado, lo que debemos hacer es hacer una suma horizontal, es decir, de cantidades. Para eso entonces tenemos que la curva de demanda del mercado sería igual a 20 más 10, 30, menos 2p menos p, menos 3p. Despejando p de acá, tenemos que 3p es igual a 30 menos q, y por lo tanto p sería igual a 30, esto pasa a dividir, sobre 3 da 10, menos 1/3 de q. Y esto es lo que llamamos la función, lo que llamaríamos la función de demanda social, que es la que resulta de agregar o sumar las dos demandas individuales, y por tanto sería el beneficio marginal social de las hamburguesas, siendo estas un bien privado. El siguiente punto de este ejercicio nos pedía pensar en las hamburguesas ya no como un bien privado, sino como un bien público. Entonces, y calcular este mismo valor o esa misma función, la del beneficio marginal social o la disposición a pagar por una hamburguesa adicional. Como acá ya asumimos que la hamburguesa no es un bien privado sino que es público, en los bienes públicos lo que hacemos es hacer suma vertical, es decir, sumar precios o disposiciones a pagar. Lo primero que debemos hacer es convertir estas dos funciones que están como q igual a algo en función de p en p igual a algo en función de q. Para eso despejo p de aquí y despejo p de acá. Entonces el primer despeje me quedaría igual a 2p igual a 20 menos q. Esta es la de Bill. Y p por lo tanto sería igual a 20 sobre 2, esto pasa a dividir, 10 menos 1/2 de q. Este sería el beneficio marginal privado, todavía no es sumado, entonces todavía no hablo de beneficio marginal social, beneficio marginal privado de Bill.
Y en paralelo hago lo mismo para esta. Entonces acá tengo que P va a ser igual a 10 menos Q. La suma de estas dos me va a dar entonces, este sería el beneficio marginal privado de T. La suma entonces de estos dos beneficios marginales privados me va a dar el beneficio marginal social, entendiendo las hamburguesas como un bien público. Entonces acá sumo normal, P igual a 20 menos un medio menos 1, eso me da menos 1,5 Q. Y acá entonces tengo el beneficio marginal social asumiendo las hamburguesas como un bien público. Esa entonces sería la respuesta, la solución del tercer ejercicio del capítulo 7 de grupo. Vamos a pasar ahora sí entonces al ejercicio número 13 que nos quedó pendiente esta mañana. Esta era una recapitulación, entonces no me voy a detener mucho más. Ejercicio 13. En este ejercicio tenemos dos residentes en una ciudad, digamos dos consumidores para efectos prácticos. Uno es Homero y el otro es Bart, ¿cierto? Y ambos tienen una función de utilidad exactamente igual, que está por la siguiente función. U sub i igual a 4 por el logaritmo de x sub i más 2 por el logaritmo de n, donde este i puede ser Bart, el individuo B, Homero, el individuo H, x sub i es una canasta de bienes privados, y m son bomberos, digamos el consumo del servicio de bomberos. Además, el ejercicio nos dice que m es igual, la cantidad total de bomberos que se demanda en este mercado es igual a la cantidad que consume Homero más la cantidad que consume Bart. Y además nos dice también que el ingreso de Homero es igual a 100 y que el ingreso de Bart es igual también a 100. Y además nos da información sobre precios. Entonces nos dice que el precio de una unidad de estos bienes privados es igual a 1 y que además el precio de una unidad de bomberos también es igual a 1. Entonces, con esos datos nos piden primero encontrar cuántos son los bomberos que se contratan si el gobierno no interviene y cuántos de ese total va a pagar o va a contratar Homero y cuántos va a contratar Bart.
sabemos esta nomenclatura, voy a borrarla y me va a quedar solo con la función de utilidad, que es esta. Entonces, para poder encontrar el número de bomberos que se consumen en total en la sociedad y que aporta o que consume BART por un lado y Homero por el otro, lo primero que hay que hacer, dado que el Estado, el gobierno está interviniendo, lo primero que hay que hacer es optimizar la función de utilidad para cada uno de ellos, que en últimas va a ser optimizar esta, porque es la misma para ambos. ¿Qué hago para optimizar, para maximizar la función de utilidad? Derivar e igualar a cero y encontrar los valores críticos o las cantidades tanto de X como de M que se demandan en ese punto de la curva donde la utilidad va a ser máxima. Ese es el sentido o esa es la razón de por qué derivamos una función de utilidad, para encontrar los valores críticos de ambos, de la canasta de bienes, de cada uno de los bienes que consumo, que maximizan mi nivel de utilidad. Entonces, empecemos con BART. Entonces, BART tiene un ingreso de 100 que se puede gastar o en bienes privados o en bomberos. Si se gasta todos los 100 en bienes privados, no consume bomberos. Y si se gasta todos los 100 en bomberos, no consume bienes privados. Entonces el consumo privado, digamos, o de los bienes privados de BART estaría dado por 100, X sub BART igual a 100 menos M BART. Y además, M sería igual a lo que ya nos dice el ejercicio, que es los bomberos que consume BART más los bomberos que consume Homero. Entonces, ¿cómo puedo yo, cómo reescribiríamos la función de utilidad ya no para un individuo y, sino específicamente para BART? Entonces voy a reemplazar esto aquí y esto acá y acá. Entonces encontraría la función de utilidad para BART. Vamos a hacerlo acá. Entonces tenemos que la función de utilidad de BART estaría dada por 4 por el logaritmo de, y reemplazo los X de BART, que es igual a 100 menos M más 2 por el logaritmo de M, que lo voy a reemplazar por esto. M BART más M Homero. ¿Sí? Listo. Ya teniendo eso, el siguiente paso es, ahora sí, derivar esa función de utilidad con respecto a M BART. ¿Por qué a M y no a X? Y no a, ¿por qué a M BART y no a M Homero? Porque vamos a encontrar primero la cantidad de bomberos óptima, digamos, o que maximiza la utilidad de BART. ¿Bien? Entonces, acá voy a hacer un chiquito de derivadas porque me di cuenta que hay muchas dudas al respecto. Entonces,
La primera, vamos a hacerlo por acá. La primera regla que quiero que tengan presente de derivadas es esta. Si yo tengo una función de x igual a una constante, la derivada de esta función, o sea, de una constante, es igual a 0. Por ejemplo, tengo la función igual a 10. La derivada de esa función va a ser igual a 0. Si tengo 25, la derivada de esa función, esta es la notación para derivada, f' de x es igual a 0. Primera regla que quiero que tengan, que quiero recordarles. La siguiente es, si yo tengo una función de este estilo, x a la 5, la derivada, bueno, voy a hacerlo primero como en notación, la derivada de esa función va a ser igual, x a la n, perdón, la derivada de esa función va a ser n por x a la n menos 1, por ejemplo. X a la 5, la derivada sería bajo el exponente, lo multiplico por la variable y al exponente le resto una regla. 5 por x a la 4. Si aquí tengo un 4 que acompaña esa función, ese de x a la 5, bajo el exponente, eso me implica multiplicar 5 por 4, me va a dar 20, por x al exponente siempre le va a restar 1, a la 4. Segunda regla. Y última. No quiero decir que hayan solo estas tres, solo que estas tres son las que quiero o las que necesito que tengan muy presente para este ejercicio y de pronto para otros más que hagamos en lo que queda de semestre. Esta tiene que ver con cómo derivo logaritmos, justamente porque lo que tenemos en la función de utilidad son logaritmos. Entonces, si tengo una función de este estilo, es decir, logaritmo natural de algo, recuerden que, ustedes dirán, pero acá no tengo logaritmo natural, recuerden que cuando yo no tengo una base en mi logaritmo, en este caso no hay base, no se especifica la base, es logaritmo en base 10, es decir, un logaritmo natural. Entonces uso la regla para derivar logaritmos naturales. Esta regla lo que me dice es, si usted tiene una función de logaritmo natural de otra función, ¿sí? Por eso h de x, que en este caso vendría siendo esta partecita que está entre paréntesis junto a cada logaritmo, usted lo que tiene que hacer para derivar es primero derivar la función h de x, es decir, lo que está acompañando al logaritmo h' de x, y dividirlo sobre esa misma función sin derivar. Entonces aquí el ejemplo lo voy a hacer directamente con la función que tenemos acá. ¿Cómo me quedaría la derivada? Entonces vamos a hacer la notación. Esta notación es para derivada parcial, entonces derivada
de la utilidad de Bart con respecto a M o a bomberos de Bart. Eso va a ser igual a 4, este 4 no desaparece, queda ahí, por, ahora voy a derivar esto, entonces recuerden esta regla, primero derivo lo que está entre paréntesis o acompañando al logaritmo, es decir, esta función, esta, con respecto a n. Derivada de 100, primera regla que les expliqué, 0. Y derivada de esto, entonces hagan de cuenta, esto es como si acá tuviera un exponente imaginario que es un 1, lo bajan y les queda 1 por esto mismo, por m Bart, elevado a la ¿qué? A la 0, ¿verdad? Porque a esto le tengo que restar 1, entonces 1 menos 1, acá el exponente me queda 0. Y cualquier variable elevada a la 0 me va a dar 1. Es decir, la derivada de este paréntesis, es decir, esta primera parte, ¿va a ser cuánto? Menos 1. ¿Sí? Bajo esto me queda menos 1 y esto me desaparece porque me queda elevado a la 0. Entonces acá va a tener menos 1, ya tengo la primera partecita de la derivada según la regla de las derivadas de los logaritmos, y en el denominador voy a dejar la función igualita. Entonces, esto me va a quedar así, menos 1 sobre 100 menos m Bart. Y acá más, acá funciona, vamos a hacer exactamente lo mismo que acá. Entonces el 2 se mantiene y eso lo voy a multiplicar por. Entonces tengo la derivada de un logaritmo. Primero derivo lo que está dentro del paréntesis. Acuérdense que estoy derivando con respecto a m de Bart. Entonces estoy derivando con respecto a m de Bart, este m de Homero es como si no existiera, se me vuelve una constante. Entonces 0, y tengo acá lo mismo que pasaba acá, solo que acá es positivo. Esto es como si estuviera elevado a la 1, lo bajo, me queda 1 por esto, pero esto quedó elevado a la 0 en realidad, porque 1 menos 1 da 0 y esto queda como si fuera igual a 1, es decir, 1 sobre exactamente la función que está entre paréntesis, que es mb más mh. ¿Sí? Pero hasta ahí no llega la condición de maximización. Esto me exige además, digamos, el punto donde la utilidad es máxima es este, pero ahí todavía no sé, con la función tal como la tengo, no sé qué cantidad de m es óptima para que maximice la utilidad de Bart. Entonces ahí es donde es importante igualar esa ecuación a 0. Entonces igualamos todo eso a 0, eso me da, voy a ir rompiendo estos paréntesis, menos 4 sobre y esto lo igualo a 0. Si yo paso este término al otro lado, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 4 sobre 100 menos mb igual a 2 sobre mb más h, más m sub h, perdón. ¿Sí? Acá lo que uno puede hacer es, como tiene esto como fraccionarios, es multiplicar, hacer una multiplicación en cruz
de tal manera que me queda 4 por, si yo multiplico así y así, entonces este 4 por este, igual a 2 por este, 2 por este. Listo, voy borrando. Bien, entonces voy a empezar a romper esos paréntesis, me quedaría entonces 4 por MB más 4 por MH igual a 200 menos 2 por MB. Y despejo MB, que es la cantidad que necesito hallar, que son los bomberos que consumen BART en el punto donde su utilidad es máxima. Entonces, si paso este acá, me queda 6 MB igual a 200 menos 4 MH. Y MB, entonces, va a ser igual a 200 menos 4 MH sobre 6. Como la función de utilidad es la misma para BART y para Homero, entonces esta cantidad óptima que hallé para BART de bomberos va a ser igual a la cantidad para Homero. ¿Sí? Esta cantidad de bomberos de BART va a ser igual a la cantidad de Homero. Si ustedes quieren pueden hacerlo para corroborar, pero van a llegar a lo mismo, pues con la diferencia de que obviamente acá van a tener, yo lo voy a escribir para que no haya confusión. Entonces, la cantidad de bomberos de BART es igual a 200 menos 4MH sobre 6. Y la de Homero va a ser igual a 200 menos 4 por MB sobre 6. Y ahí tienen las dos cantidades. Si ustedes notan, cada una de esas cantidades está en función de la cantidad que pone el otro, que como la idea con los bienes públicos, en este caso los bomberos son uno de esos bienes, en la medida en que, en este caso por ejemplo, Homero contribuya con un mayor número de bomberos, pague un mayor número de bomberos, a BART le va a tocar poner menos. Esa es la intuición que uno ve acá con este signo negativo que acompaña la cantidad de bomberos de Homero. Y acá exactamente lo mismo, en la medida en que BART ponga más bomberos, a Homero le va a tocar poner menos. Entonces, como tenemos esas dos funciones que son, diríamos, simétricas, dada que la función de utilidad para ambos es exactamente la misma, lo que vamos a hacer es igualar la cantidad de bomberos de BART y la cantidad de bomberos de Homero. ¿Cómo sabemos que es lo mismo? Porque ambos tienen la misma función de utilidad. Al tener la misma función de utilidad, entonces sus cantidades óptimas de bomberos van a ser exactamente las mismas. Y
voy a igualar estas dos ecuaciones. Entonces 200 menos 4mh sobre 6 igual a 200 menos 4mb sobre 6. ¿Sí? Tengo los mismos denominadores, entonces los puedo cancelar. Esto es como si yo multiplicara en cruz y me los llevara cada uno para allá. Los puedo cancelar y me quedo con 200 menos 4mh igual a 200 menos 4mb. Entonces, para hallar, por ejemplo, el mb primero, lo que yo debería hacer es reemplazar acá este mh por esta función para que todo me quede en términos de mb y poder hacer el despeje de mb, que es la cantidad que estoy buscando. Entonces, voy a seguir acá arriba. $200 menos 4 por todo esto es igual a 200 menos 4 por mb. Ahí, como venga, me queda una ecuación con términos semejantes que puedo ya ahorita desarrollar y despejar. Como en ambos lados está sumando el 200, lo puedo cancelar, se me va, ¿cierto? Y opero este paréntesis que tengo acá. Entonces menos 4 por 200 me va a dar menos 800, menos 4 por menos 4 más 16 mb sobre 6 igual a menos 4 mb. Si yo paso este a multiplicar acá, me queda que menos 800 más 16m sub b es igual a menos 24m sub b. Y haciendo términos semejantes y despejando, llegamos a 24 más 16 da 40 m sub p, y esto es igual a 800. Por lo tanto, la cantidad óptima de bomberos para que BART maximice su utilidad privada o individual va a ser 20. Y recuerden lo que dijimos antes de empezar este despeje, que el M para BART iba a ser igual al M para Homero, dado que ambos tienen la misma función de utilidad. Entonces el número óptimo también, lo que maximiza la utilidad para Homero, también van a ser 20 bomberos. Eso con respecto a la primera parte del ejercicio, al literal A, que nos pedía encontrar esas cantidades. El literal B nos pide voy a anotar esto por acá chiquitico. Bien, entonces el literal B nos pide encontrar la cantidad
socialmente óptima de M. ¿Sí? Acuérdense que en el anterior punto la pregunta era ¿cuántos bomberos son contratados si el gobierno no interviene? ¿Cuántos pagaría Homero y cuántos paga Bart? Pero no, digamos, los encontramos de manera privada. Ahora sí vamos a encontrar los que son socialmente óptimos. Entonces, para eso, recuerden que en Gruber y en lo que hemos hablado estos días, estas semanas, la condición de maximización de la eficiencia social para los bienes públicos está dada por esta igualdad, tasa marginal de sustitución del individuo Y del bien X con respecto al bien Y, más la tasa marginal de sustitución del individuo J del bien X por el bien Y, es igual a el costo marginal o lo que es igual la relación de precios o el precio relativo, la división entre el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. Trasladando esto a nuestro ejercicio, lo que deberíamos resolver en este literal es la tasa marginal de sustitución de Homero, de X, que son los bienes privados que consume, y M, que son los bomberos, más la tasa marginal de sustitución de Bart, de XM, que debe ser igual a ese costo marginal o a la relación de precios. Acuérdense que el ejercicio nos decía que el precio tanto de los bomberos como de los bienes privados era igual a 1. Entonces tendríamos 1 sobre 1 y esto me va a dar 1. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar las tasas marginales de sustitución para cada uno de ellos e igualarlas a 1. Voy a borrar esta primera parte. ¿Y cómo encuentro estas tasas marginales de sustitución? Entonces, lo que debo hacer es calcular la utilidad marginal. Tasa marginal de sustitución es igual. Mejor dicho, reemplazando esto, expandiéndolo acá, tendría que la tasa marginal de sustitución de esto sería igual a la utilidad marginal de M sobre la utilidad marginal de X. Y esto a su vez es igual a la derivada parcial de la utilidad con respecto a M sobre la derivada parcial de la utilidad con respecto a X. Entonces debo encontrar esto tanto para Homero como para Bart, sumarlo e igualar a 1 y ya vamos a ver cómo operamos luego eso. Entonces me devuelvo a ver la ecuación de utilidad que teníamos, que el ejercicio nos dio al principio, para poder calcular esta derivada. Entonces la ecuación que nos dio el ejercicio al inicio era U sub i igual a 4 por logaritmo de x sub i más 2 por logaritmo de n. De tal forma que la derivada de esta utilidad, de esta función, con respecto a n, de acuerdo con las reglas que ya les expliqué, vendría siendo 2
por la derivada de lo que está dentro de la función, que sería 1, de nuevo bajo el exponente 1 imaginario que está acá, y esto me queda 1, esto se cancela porque queda elevado a la 0, sobre la misma función, o sea, sobre m. Conclusión, 2 por 1 sobre m me va a dar 2 sobre m. Y ya tengo la primera parte de la tasa marginal de sustitución en el numerador. Ahora voy con el denominador. Entonces el denominador es la derivada parcial de la utilidad con respecto a x. Entonces la misma dinámica. 4 por 1, que es el número que está acompañando aquí, o mejor dicho, que el exponente que abajo me queda acompañando a esto, y esto se me cancela, sobre x sub i. De tal forma que me queda 4 sobre x. Ahora necesito más esto. Y lo que va a hacer es abrir esta x, entonces tasa marginal de sustitución va a ser igual a 2 sobre m sobre 4 sobre 100 menos mi. Acuérdense que al principio dijimos que el consumo de BART, o si lo quieren poner como sub i, porque tanto el de BART como mero les aplica la misma ecuación, era igual a 100 menos m. Entonces esto es lo que estoy reemplazando aquí en esta x, para que me quede todo en términos de m y poder despejar la m y llegar al óptimo social, al encontrar el número de bomberos socialmente óptimo. Listo. Entonces acá lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 2, o más bien sumar esto para BART y esto para Homero e igualarlo a 1. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Para Homero, ¿cómo sería? 2 sobre m sobre 4 sobre, acuérdense que abrimos esa x, 100 menos m, no le pongo el sub i porque estoy hablando de Homero, sino que le pongo, sería la h, más 2 sobre m sobre 4 sobre 100 menos mb, y esto igual a 1. Digamos que haciendo ahí una operación como rápida, uno llegaría a dos por 100 menos mh sobre 4m más 2 por 100 menos mb sobre 4m. ¿Sí? Ahí lo que hice fue, si uno pusiera esto como en, pero pues cada uno lo hace como más le funciona, igual tiene que llegar a la misma respuesta. 2 sobre m sobre 4 sobre 100 menos mh. Acá lo que hice fue como una ley de las orejitas, lo que le enseñaban a uno como en el colegio. 2 por esto
me queda en el numerador y m por esto me queda en el denominador, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hice acá y lo hice igualmente acá. Listo, entonces aquí lo que hago es como simplificar esto y me queda 100. Ya sabemos que esto debe ser igual a 1. Entonces tenemos acá 100 menos MH sobre 2, lo que simplifiqué, M, más 100 menos MB sobre 2M, igual a 1. Acá lo que tenemos es un denominador equivalente o igual, entonces operamos el fraccionario de esa manera. 2M es el denominador total para ambos. Y sumo los numeradores. Entonces 100 más 100, 200, menos MH, lo voy a hacer así para que me quede mejor, menos MH más MB. Y esto es igual a 1. Esto es exactamente igual a decir menos MH, fíjense que si uno rompe ese paréntesis le queda 200, menos MH menos MB, que es exactamente lo que pasaría si uno hace toda la operación de correo. Yo aquí lo agrupé para que ahorita me quede fácil convertir esto a, recuerden que la suma de esas dos me da M, y poder despejar la M fácilmente, esa es la razón. Entonces nada, acá ya lo que hago es pasar este a multiplicar, entonces me queda 2M igual, pasé este acá, lo multipliqué por 1, entonces me queda 2M igual a todo esto, 200 menos, y acuérdense que esto era nuestra M, que siempre nos han dicho que es la suma, y lo que me queda aquí es 3M igual a 200, así que el número de bomberos socialmente óptimo es 200 entre 3, eso les da como 66,67. Y esa es la respuesta a ese ejercicio. Un número mayor al que nos dio cuando se hacía, cuando se maximizaba la utilidad privada de cada individuo y se encontraba el valor para cada uno. Recuerden que ahí nos daba 20 para Homero, 20 para Bart. Aquí lo socialmente óptimo es un número de bomberos que esté entre 66 y 67. Y listo.